Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y a comparar este nuevo fluido aclarante que podemos encontrar en Mercadona. Y es que, como ya sabéis, he estado haciendo este reto donde he analizado toda la cosmética facial de este supermercado, incluyendo los limpiadores, tónicos, serums y cremas. Y como ya sabemos, siempre Mercadona trae muchas novedades y lanzamientos, además de cambios en sus formulaciones. En este vídeo voy a hablar justamente de esto, de este cambio que tenemos en esta nueva fórmula. Y es que anteriormente hice el análisis de esta crema aclarante que podíamos encontrar en este supermercado y hace muy poquito se ha lanzado este fluido aclarante. Vamos a ver bien todo lo que nos puede ofrecer este nuevo producto y a la vez ir haciendo una comparativa para que veamos las diferencias con la crema anterior que podíamos encontrar también en Mercadona, para que veamos lo nuevo que nos puede ofrecer, si también se adaptaría bien a todo tipo de pieles y si realmente vamos a sentir la diferencia en nuestra piel. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Ya sabemos que en Mercadona solemos encontrar muchos lanzamientos y muchas novedades, pero también muchas veces cambios de fórmulas. Y es cierto que algunas veces no somos conscientes de que la fórmula ha cambiado y hasta que no probamos el producto no es cuando nos damos cuenta de que algo ha cambiado. En este caso hemos visto que también han cambiado el packaging con respecto al anterior, además de poder ver que ha habido bastantes cambios y muy interesantes. La primera gran diferencia que encontramos es en cuanto al tipo de producto, y es que mientras que anteriormente hablábamos de una crema aclarante, aquí nos enfrentamos frente a un fluido hidratante. Esto es bastante importante porque la textura va a cambiar. Con el fluido vamos a tener una textura mucho más ligera y con la crema vamos a notar un producto cosmético con algo más de cuerpo. En este caso han decidido aligerar la fórmula y cuando vayamos al listado de ingredientes veremos qué elementos se han ido cambiando para que veamos también esta diferencia en cuanto a la textura. Lo primero que nos llama la atención es la parte frontal, y es que no únicamente tiene de diferente este fluido versus crema, sino que también en este nuevo fluido vienen resaltados los activos: arbutina, ácido tranexámico y retinol. Sin embargo, en la crema no venían resaltados en la parte frontal, pero sí en este apartado que viene indicado los principios activos, y nos destacaba la arbutina, la niacinamida y el glicólico, el ácido glicólico. Esto va a ser muy importante porque esta diferencia de activos va a ser crucial para que sepamos si se adaptaría mejor a un tipo de piel u otro y realmente qué va a poder hacer por nuestra piel en cuanto a esta acción aclarante. Al igual que ocurría en la crema aclarante, aquí en el fluido vemos que persiguen un poco este mismo objetivo, la misma finalidad, y es que realmente aquí se busca unificar nuestro tono de piel, mejorar manchas y también iluminar nuestro rostro. Hablaré también en profundidad del tipo de manchas que pueden llegar a mejorar este tipo de cosméticos en nuestra piel, teniendo en cuenta que no conocemos las concentraciones de los activos. Esto es muy importante, ya que si supiéramos realmente las concentraciones de los activos despigmentantes, podríamos valorar un poquito más realmente qué tipo de manchas sí podrían mejorar. Pero aquí, únicamente teniendo en cuenta el lugar en el que se encuentren en el listado de ingredientes, voy a comentaros qué tipo de manchas se podrían mejorar con los cosméticos en general que tienen este tipo de activos. En el apartado del tipo de piel, ambos productos nos decían exactamente lo mismo: sería apto para todo tipo de pieles, pero no para pieles sensibles. Y esto, cuando vayamos al listado de ingredientes de este nuevo fluido, vamos a hablar de si hay algún elemento que pueda ocasionar algún tipo de irritación, etcétera, en aquellas pieles más sensibles. A continuación, cuando vamos al apartado de principios activos, vemos esta gran diferencia entre ambos productos, y es que en este nuevo fluido es donde vemos destacados estos activos que venían indicados en la parte frontal: arbutina, ácido tranexámico y también retinol. Sin embargo, en la crema aclarante venían destacados otros activos como el ácido glicólico, también la arbutina y la niacinamida. Por supuesto, ahora cuando vayamos al listado de ingredientes veremos qué elementos más encontramos, porque aunque vengan destacados estos, podemos encontrar más activos muy interesantes que hacen sinergia para poder ayudar así a combatir mejor y mejorar estas pequeñas manchas, marcas, etcétera.
Por último, en cuanto al apartado del modo de uso y las precauciones, más o menos viene indicado lo mismo en los dos productos. Y es que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos utilizando elementos despigmentantes como puede ser la arbutina, tenemos que tener en cuenta que en nuestra rutina de día siempre tenemos que aplicar un buen protector solar con un factor de protección solar muy alto. Aunque ya sabemos que esto lo tenemos que hacer siempre en nuestra rutina, especialmente cuando estemos utilizando elementos y activos despigmentantes, tenemos que tenerlo más en cuenta todavía. Además, en el apartado de precauciones también viene indicado algo importante. Tenemos que utilizar este producto poco a poco, ir viendo la tolerancia en nuestra piel, ir viendo cómo responde nuestra piel para poco a poco ir incluyéndolo más a menudo. Deberíamos empezar utilizándolo únicamente día sí, día no, en días alternos e ir viendo cómo se comporta nuestra piel y posteriormente ir incluyéndolo en más días en nuestra rutina. Por supuesto, si aplicando este producto o cualquier otro producto que contenga elementos despigmentantes o que contenga retinol, etcétera, si vemos que nuestra piel tiene mucha irritación, tenemos que suspender el tratamiento e intentar buscar otros productos que se adapten bien a nuestro tipo de piel. Y ahora nos puede surgir un poco la duda con respecto a esta diferencia de texturas, si lo deberíamos aplicar como único producto, como sería el último producto de nuestra rutina, o si podríamos aplicar a continuación una crema. Y es que tenemos que tener en cuenta que estamos aplicando un fluido. El fluido realmente tiene una textura muy ligera, de rápida absorción. Podríamos decir que tiene una textura bastante similar a algunos serums. Es una textura algo más acuosa, no tan cremosa como una crema, y esto puede hacer que en algunas pieles sientan que no tienen suficiente hidratación con este producto, con un fluido, y es por esto que a continuación de este fluido podríamos aplicar una crema. Eso sí, tenemos que tener muy en cuenta los activos para poder prevenir cualquier tipo de incompatibilidad. Por ejemplo, si queremos combinar este fluido con otras cremas que contengan, por ejemplo, exfoliantes tipo alfa, beta o polihidroxiácidos, tenemos que tener en cuenta que podemos tener algún tipo de irritación, especialmente si nuestra piel es sensible. Y bien, y ahora que ya hemos visto un poco estas pequeñas diferencias con respecto al etiquetado, algunos activos, etcétera, vamos a irnos a ver bien el listado de ingredientes de este nuevo fluido aclarante. Voy a resaltar únicamente los activos más interesantes, estos activos que puedan hacer también sinergia para ayudarnos un poco con esta acción aclarante de mejorar las manchas, de unificar nuestro tono, y por supuesto al final haré un poco esta comparativa con ambas fórmulas para que sepamos bien cuáles van a ser las diferencias en cuanto a beneficios que vamos a sentir en nuestra piel habiendo utilizado este nuevo fluido o utilizando la crema. La primera diferencia que encontramos es el número de ingredientes, y es que este nuevo fluido tiene menos ingredientes, 25, mientras que la crema tenía 31. En el número 3 ya encontramos la niacinamida. Ya sabemos que la niacinamida es un activo que nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel, también nos ayuda a regular el exceso de sebo, a mejorar la apariencia de manchitas, de marcas en nuestra piel, además de aportarnos muchísimas propiedades. Tengo que decir que esta es una de las principales diferencias con respecto a la crema, y es que aunque en la crema venía destacado que contenía niacinamida, no la encontrábamos hasta el número 12 del listado de ingredientes, y aquí la tenemos en el número 3, por lo tanto está en una mayor concentración para poder sentir así todos sus beneficios en nuestra piel. Pasamos así al número 7, donde encontramos la arbutina. La arbutina es un agente despigmentante por excelencia que nos ayuda a mejorar la apariencia de las manchas, y aquí lo encontramos en el número 7, y en la crema aclarante lo encontrábamos en el número 8. Estamos viendo que aquí los activos los encontramos bastante arriba en el listado de ingredientes. Ya sabemos que desconocemos las concentraciones, pero es cierto que los estamos viendo más arriba, están en una mayor concentración que con respecto a la crema aclarante. Por lo tanto, ya estamos viendo que en cuanto a beneficios, mejoría, etcétera, vamos a sentir mucho más con este nuevo fluido. A continuación, en el número 8 encontramos el ácido tranexámico, otro agente despigmentante que se está utilizando cada vez más en cosmética. Y es cierto que aunque no sabemos las concentraciones, estamos viendo cómo todos los activos que venían indicados en la parte frontal están bastante arriba en el listado de ingredientes. Sin embargo, en la crema no encontrábamos estos activos que venían destacados en el apartado de principios activos, no los encontrábamos tan arriba. A continuación encontraríamos un antioxidante que sería el tocoferol, también encontramos la sal del ácido hialurónico, y es a continuación en el número 11 donde encontramos este derivado del retinol. Este derivado del retinol es algo curioso, ya que viene unido al ácido hialurónico para poder aportarnos como un 2 en 1, y tendríamos fundamentalmente una acción con este derivado del retinol de mejorar la textura en nuestra piel y también esta renovación celular. Debo de decir que en cuanto a la textura, a poder mejorar la textura en nuestra piel, aunque aquí tenemos este derivado del retinol,
teníamos en la crema el ácido glicólico. El ácido glicólico a nivel de exfoliación y mejorar la textura nos puede ayudar mucho más que con respecto a este derivado del retinol. Esto va a ser muy importante cuando haga estas conclusiones finales de lo que puede ofrecernos este fluido versus la crema, que tengamos en cuenta estos pequeños matices. En el número 12 encontramos un péptido con acción aclarante para poder hacer todavía más sinergia con todos estos activos que hemos visto anteriormente, que son los que están mucho más arriba en una mayor concentración. También encontramos un derivado de la vitamina C. Ya sabemos que la vitamina C actúa como antioxidante, nos ayuda a combatir los radicales libres para prevenir el envejecimiento prematuro en nuestra piel, pero no solamente eso, también tiene una acción iluminadora y puede ayudarnos también a mejorar la apariencia de las manchas. Ya lo encontramos en el número 15, así que no está en una muy alta concentración, pero que tengamos en cuenta que lo contiene. Por último, destacar que en esta crema encontramos una silicona, al igual que también encontrábamos en la crema. También encontramos algún perfume que también contenía la crema, no encontramos colorantes, y también destacar que en este nuevo fluido no encontramos alcohol desnaturalizado en su fórmula, mientras que en la crema sí que lo encontrábamos. Así pues, teniendo todo esto en cuenta, vamos a conocer el precio y vamos a hacer una comparativa del precio y también de todas estas diferencias que hemos visto, para que veamos realmente lo que vamos a conseguir utilizando este producto, y también lo más importante, si se adaptaría bien a todo tipo de pieles, si no se adaptaría bien a las pieles sensibles y a qué tipo específico de piel sensible no se adaptaría bien, habiendo visto todo lo que contiene en su fórmula. Y es que este nuevo fluido aclarante cuesta 6 euros por 50 mililitros de capacidad, en comparación con la crema que costaba 5,50 euros por 50 mililitros de capacidad. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues fundamentalmente la diferencia de precio es que tenemos activos en una mayor concentración, están más arriba en la fórmula, y esto puede hacer que al estar incluyendo activos que estén en mayor concentración, al tener más cantidad, el precio se haya visto incrementado. Dicho esto, ¿qué podemos decir de este nuevo fluido aclarante que podemos encontrar en Mercadona? ¿Es mejor que la crema aclarante? ¿Nos va a ayudar más a mejorar las manchas en nuestra piel? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es algo que comento mucho, es que no conocemos las concentraciones de los activos. Esto es fundamental, especialmente cuando hablamos de cosmética despigmentante, porque el conocer la concentración es vital para poder cuantificar el efecto despigmentante y la mejoría en las manchas en nuestra piel. También tenemos que tener en cuenta qué tipo de manchas se pueden mejorar con cosméticos. Y es que aquí estamos hablando de manchas que sean muy superficiales, también de marcas en nuestra piel debidas, por ejemplo, a marcas post-acné, estas marcas que se han quedado postinflamatorias al haber tenido granitos, etcétera. No estamos hablando de otro tipo de manchas que sí que tendrían que tener tratamientos dermatológicos específicos, o incluso tener que hacer tratamientos en cabina con láseres y otros tratamientos. Por lo tanto, con nuestros cosméticos que contengan activos despigmentantes en buenas concentraciones, podemos ver cómo mejoran estas pequeñas manchas solares que sean superficiales, y también esta hiperpigmentación debida justamente a esta inflamación que hemos tenido después de haber tenido brotes de acné, etc. Es cierto que este tipo de productos nos pueden ayudar en general a unificar nuestro tono, pero es muy importante que sepamos qué tipo de mancha tenemos, para que no tengamos estas altas expectativas de que nos vamos a aplicar este tipo de productos y vamos a ver nuestra piel perfecta y las manchas van a desaparecer, porque hay muchos matices en el mundo de las manchas en nuestra piel. Dicho esto, aquí además desconocemos las concentraciones de los activos, por lo tanto es muy complicado que podamos cuantificar realmente qué efecto vamos a sentir en cuanto a mejorar las manchas en nuestra piel. Sí que estamos viendo que los activos están bastante arriba, pero no sabemos las concentraciones. Eso sí, en comparación con la fórmula de la crema, sí que vamos a notar una mejoría. Esta fórmula es mucho más completa, hace mucho más sinergia en cuanto a los activos, en cuanto a sentir una mejoría en las manchas. Es cierto que esta fórmula está mucho más conseguida, más lograda, más cerrada, más completa que la crema aclarante. Por otro lado, por supuesto, el tipo de piel al que va orientado este fluido, y también iba orientada la crema, es para aquellas pieles más bien mixtas, grasas, que tengan marcas de acné, manchitas, etcétera, y que quieran mejorar justamente esto. Aquí estamos hablando de productos que son más específicos para algo en concreto, para una necesidad en concreto. No estamos hablando únicamente de una crema hidratante que nos aporta hidratación y otros activos. Aquí estamos hablando de un producto que nos ayuda a una necesidad, que en este caso son las manchas. Como hemos visto, lo que han intentado es
aligerar esta fórmula haciendo un fluido para que a continuación de este podamos utilizar una crema y que así nuestra piel quede bien hidratada. Si estamos buscando un producto para último producto de nuestra rutina, este producto se va a quedar algo corto en cuanto a hidratación, aunque es cierto que para aquellas pieles más mixtas y grasas pueden sentir que con esta textura es suficiente. Por supuesto, viendo los listados de ingredientes de ambos productos, para aquellas personas que tengáis las pieles muy sensibles, reactivas, este producto puede no adaptarse bien a vuestras necesidades, puede provocar algún tipo de irritación, rojez, picor, así que si queréis utilizarlo, por favor, haced siempre una prueba de tolerancia para aseguraros de no tener ningún problema en vuestra piel. Así pues, tengo que decir que este fluido hidratante ha implicado un escalón un poquito más por encima con respecto a la crema aclarante. Me parece una fórmula mucho más mejorada. Han eliminado el alcohol desnaturalizado, han incluido este derivado del retinol para poder aportar algo más. Realmente la fórmula es mucho mejor que la anterior en cuanto a poder conseguir estos objetivos y beneficios en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Ha habido varias personas que me habéis estado preguntando en los vídeos de los análisis que hice de estos productos que cómo era esta nueva fórmula y realmente qué había cambiado, así que espero que con este vídeo se haya recogido toda esta información y por supuesto dejadme en comentarios si queréis ver lo mismo con estos nuevos cambios de fórmulas que está viendo en varios de sus productos, porque hemos podido ver que también han cambiado la fórmula de la crema de día antimanchas, así que si queréis verlo, por favor dejádmelo aquí en comentarios, y también hemos visto que han cambiado la fórmula del limpiador, de la mousse limpiadora oil free, así que si también os gustaría ver estos cambios y todo lo que puede ofrecernos esta nueva fórmula, dejádmelo por aquí en comentarios para que pueda hacer un próximo vídeo. Y bueno, espero que os haya sido de muchísima ayuda, de muchísima utilidad. Por supuesto, si os han quedado dudas, preguntas, etcétera, podéis dejármelo también todo aquí en comentarios, y lo único que me queda daros es las gracias de todo corazón por todo vuestro apoyo, por todas vuestras palabras. Sois increíbles, me ayudáis muchísimo a seguir creciendo, aprendiendo con todos vosotros, realmente es maravilloso. Muchísimas gracias también por vuestras críticas constructivas para seguir mejorando y creciendo. Ya sabéis que soy una persona que me encanta seguir mejorando siempre, aprendiendo con todos vosotros, así que es algo que me encanta. Muchas gracias por estar siempre ahí y también muchas gracias a estas nuevas personas que están empezando a formar parte de la familia. Muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto con más análisis, comparativas y hablando también de estos cambios que podemos ver en Mercadona. ¡Hasta pronto!